Recuerden por favor anotar nombre y cédula, ¿ok? En el chat de la videoconferencia. A ver. Dios mío, tratando de ocultar esto. Ok. Bien. Ajá. Casos de funciones no biyectivas. Ok, esto es cuando, por supuesto, recordemos que una función es no biyectiva si no se cumple, por ejemplo, el hecho de que si no pasa la prueba de la recta horizontal, ok, eso ya es un hecho para poder decir que la función ya no es biyectiva. O que solamente tenga dominio en una parte, ok, en una porción de, bueno, dominio, Dios mío. Si Rafael Díaz me escucha, me bota de la cátedra. Que no tenga, ¿cómo se llama? Que no tenga rango desde el menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Recordemos esos dos criterios para definir una función no biyectiva. ¿Ok? O no cumple el tema de la recta horizontal, o la función no tiene rango desde menos infinito hasta más infinito, sino solamente en una región de ese eje vertical, el eje de las Y. Entonces, el procedimiento hay que modificarlo, por supuesto, porque cuando no se cumple la recta horizontal significa que cuando nosotros tenemos una función de esta naturaleza, ¿verdad? Y entonces trazamos, vamos a encontrar que hay un valor de x, un segundo valor de x y un tercer valor de x, ¿verdad? Bueno, de repente aquí no se ve tan bien. Vamos a ver si por ejemplo por acá lo puedo pintar mejor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la implicación que tiene que no sea inyectiva? ¿Ok? Que por ejemplo vamos a tener tres valores de x, ¿verdad? Un x1, un x2 y un x3, ¿verdad? Pero esos tres valores de x comparten un mismo valor de y. ¿Qué pasa con la probabilidad? Es decir, la probabilidad de que ocurra x1 unido a la probabilidad de que ocurra x3 o x2 unido a la probabilidad de que ocurra x3, ¿verdad? Va a ser entonces la probabilidad de que ocurra y. ¿Ok? Cuando las funciones son inyectivas, las transformaciones son inyectivas, entonces no hace falta hacer esta unión. Pero cuando no cumple el criterio de ser inyectiva, ¿verdad? Cuando no es inyectiva, entonces hay que analizar en cuántos valores de x ocurren cortes. ¿Cuáles son los números de cortes que ocurre con una recta horizontal dada? Para después definir la unión de las probabilidades asociadas a ese número de valores de x. ¿Ok? Entonces ahí ya el análisis probabilístico se complica un poco. Veamos entonces. Primero, hay que deducir la función de transformaciones inversas de G, nuevamente, ¿ok? Por supuesto, para ello es necesario que la X sea despejable. Tabular los valores de X, Y y probabilidad de valores X igual a X, ¿verdad? Es decir, de que la variable X tome un valor específico. Identificar los valores de Y que tienen más de un valor correspondiente en X. Sumar las probabilidades, recordemos que son eventos independientes y la unión de eventos independientes equivale en forma algebraica a su suma. ¿Ok? Luego entonces se asigna la suma de esas probabilidades a la probabilidad de ocurrencia de ese valor en Y. Y luego las probabilidades de aquellos valores en Y que corresponden a únicos valores en X se mantienen iguales. ¿Ok? Veamos entonces el siguiente ejemplo. Sea X una uniforme discreta. ¿Se acuerdan de la variable uniforme discreta? La uniforme discreta era aquella que eran varios punticos que tenían entonces un mismo nivel de altura, ¿verdad? Pero que tenía un valor mínimo y un valor máximo. ¿Ok? Discreta entre menos 3 y 5. Y sea entonces esta transformación y igual x al cuadrado. Calcular entonces la función de masa o deducir la función de masa de probabilidades de y. Como pueden ver, la función es no biyectiva porque no es sobreyectiva, es decir, no tiene dominio, no tiene rango, perdón, no tiene rango de menos infinito hasta más infinito y tampoco pasa la prueba de la recta horizontal. Por lo tanto, cada valor en y corresponde a dos valores en x, salvo cuando y es igual a 0, que es donde ocurre el único valor. ¿Ok? El único valor en x. La transformación inversa, por supuesto, cuando nosotros despejamos, va a ser x igual más menos raíz de y. Es decir, puede ser x
más raíz de y o x menos raíz de y. Es decir, cuando vemos, tenemos dos posibles opciones, dos posibles rangos. Entonces escogemos, por supuesto, vamos a escoger, por ejemplo, la rama positiva. La función de masa de x, por supuesto, fíjense que cuando nosotros partimos de la función de masa de esa variable, sería entonces una constante. La constante es probabilidad de un medio. Pero esa probabilidad de un medio va a ser constante para todos estos valores en x. Menos 3, menos 2, menos 1, etc. ¿Okay? Cuando nosotros la graficamos, bueno, recordamos qué forma tiene. Ahora vamos entonces a tabular los valores de y. Los valores de y, de acuerdo con esta transformación, x al cuadrado, sería la siguiente. Cuando x vale menos 3, y va a valer entonces 9. Cuando x vale menos 2, va a valer 4. Cuando x vale menos 1, va a valer 1 y así sucesivamente. Que sería entonces esta tabla que tenemos aquí. Pero como pueden ver, hay valores de y como de x que van a compartir valores de probabilidad. Fíjense que en este caso y, ok, vale 9, vuelve a valer 9 por acá, vale 4, vuelve a valer 4. Pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que y valga 9? La probabilidad de que y valga 9, ¿verdad? Equivale a la probabilidad de que x valga menos 3 o de que x valga 3. O dicho de otro modo, la unión de los eventos x igual menos 3, x igual 3. La probabilidad de que y valga 4 es equivalente a la probabilidad de que x valga menos 2 unido a la probabilidad de que x valga 2. Y la probabilidad de que y valga 1 es equivalente a la probabilidad de que x valga menos 1 unido a x que vale 1. Por lo tanto, fíjense que para hallar la probabilidad de que y valga 9 es igual a sumar la probabilidad de que x valga menos 3 más la probabilidad de que x valga 3. Eso nos va a dar 2 novenos. Y hacemos un cálculo similar para la probabilidad de que y sea igual a 4 y la probabilidad de que y valga 1. ¿Ok? Esto por supuesto se explica porque la probabilidad de que este evento ocurra es equivalente a la unión de estos dos eventos que están aquí, para cada caso. Finalmente, la tabla de probabilidades, ¿ok? Se define de esta manera. Sería entonces una función de masa que sería como que estaría como compuesta de dos uniformes distintas o una función de escalonada. ¿Ok? Fíjense que sería un noveno para valores de y comprendidos entre 0, 0, 16 y 25 y 2 novenos para valores de y comprendidos entre 1, 4 y 9. Si lo graficamos tendría entonces esta forma. Entonces la función de masa de y. ¿Okay? Luego veamos un segundo ejemplo. Sea x una variable aleatoria Poisson de parámetros lambda 5 medios y periodo de tiempo 2. ¿Okay? Es el minuto, segundos, hora, no lo especifica. Y luego nos dan esta transformación, y igual valor absoluto de x menos 5. Nos piden deducir la función de masa de y. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos el procedimiento, graficamos la función, ¿verdad? La función y, valor absoluto de x menos 5. ¿Cómo nosotros graficamos esto? Bueno, simplemente recordemos que estas, cuando nos hablan de funciones de valor absoluto, tenemos dos ramas, una rama positiva y una rama negativa. Esto es equivalente, señores, a que uno agarre y uno escriba algo así como esto. Y va a ser igual, por ejemplo, la rama positiva de este valor absoluto sería x menos 5, ¿verdad? Y también tiene una rama negativa, y igual 5 menos x. Entonces, fíjense que y igual a x menos 5, si nos guiamos por el signo que acompaña a la x, recordemos que esto es una línea recta y el signo que acompaña a la x nos dice si es una pendiente positiva o negativa. En este caso, este tramo que tenemos aquí corresponde a y igual x menos 5. Y el signo negativo en este caso corresponde a una recta de pendiente negativa, que vendría siendo esta que está acá. ¿Okay? Entonces tenemos, así de esta forma podemos entonces ver cómo vienen estas funciones.
Por otro lado, ellas tienen un punto en común. Ese punto en común viene siendo x igual 5. ¿Ok? Para x igual a 5 es que entonces la función, fíjense cuánto vale. Cuando x vale 5, ¿verdad? Cuando x es igual a 5, ¿qué pasa con el valor de y? 5 menos 5, 0. Y en la otra rama, 5 menos 5, 0. Entonces, justamente el vértice o punto de pivote de esta función de valor absoluto viene siendo x igual a 5 cuando y vale 0. ¿Ok? Ya después, para cualquier otro valor, bien sea a la izquierda o a la derecha del 5, van a ver los valores de y, por supuesto, van a ser los mismos, porque imagínense, cuando nosotros pasamos una recta horizontal, ¿verdad? Va a ocurrir que por dos valores de x va a haber un único valor en y. ¿Ok? Entonces, bueno, es para que estén muy pendientes de cómo graficar estas cosas, porque a veces siempre hay algún tipo de duda sobre cómo graficar funciones de valores absolutos, que no es tan difícil, la verdad. ¿Ok? También pueden apoyarse con sus calculadoras graficadoras, ¿ok? Pero es bueno que vayan familiarizándose con este tipo de casos. Por supuesto, en la guía de ejercicios hay ejemplos interesantes de ello. ¿Ok? Continuamos. Entonces, fíjense que después que nosotros graficamos, analizamos y vemos que 1 es no biyectiva porque, número 1, en términos de lo que es el rango, la función, esta función valor absoluto, ¿verdad? Como es valor absoluto, todos los valores de y siempre van a ser positivos. ¿Ok? Van a ser de 0 hasta más infinito. Valor absoluto jamás va a arrojar valores negativos. Por lo tanto, en el rango, ella no tiene rango desde menos infinito hasta 0. Por lo tanto, ya por ahí ya deja de ser biyectiva la función. Pero no obstante que no tiene rango desde menos infinito hasta 0, tampoco pasa la prueba de la recta horizontal como ya analizamos. Entonces es completamente no biyectiva la función. ¿Ok? Bueno, aquí se hace como un breve análisis. Y vale 1, bueno, para y igual a 1, bueno, vemos que x vale 4 o 6. Podemos ver rapidito. Fíjense que aquí está 4 y aquí está el 6. ¿Vale? Y así sucesivamente para y igual 3, por ejemplo. Va a valer entonces, x puede valer 2 u 8. ¿Verdad? Pero por supuesto, estas pruebas, nosotros las podemos, las tenemos que hacer para poder de alguna forma identificar en qué regiones, ¿ok? Ocurre el hecho de que la función no sea inyectiva. Fíjense que este fenómeno de ausencia o falta de inyectividad, por decirlo de algún modo, aunque suene como una prueba de los inyectores de un motor por culpa de la gasolina, fíjense que ese fenómeno de ser función no inyectiva solo ocurre hasta cierto valor de x, es decir, hasta acá. Ya a partir de x igual a 11, la función, por ejemplo, pasa a ser inyectiva. ¿Ok? Porque ahí sí hay solamente un único valor. Por cada valor de x hay un único valor de y. Pero hasta, por ejemplo, hasta x igual a 10, pueden haber dos valores. ¿Ok? Entre 0 y 10 puede haber un único valor de y, que es 5. Pero ya después, a partir de x igual a 11, 12, 13, hay solamente valores en los cuales, únicos valores en el eje de las y. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Mientras que nosotros podemos de alguna forma resumir este análisis estableciendo esto. Para y igual a 0 unido a y mayor que 10, la relación es 1 a 1. Fíjense que nosotros nos podemos apoyar justamente en la nomenclatura de álgebra de conjuntos para poder de alguna forma expresar estas ideas. ¿Okay? ¿Cómo sería entonces la transformación inversa? La transformación inversa la podemos plantear entonces de la siguiente manera. Fíjense que, como les había dicho, y tendría esta forma, pero entonces también habría que agarrar y entonces despejar de cada rama las x. Si despejamos de la primera rama esta x, fíjense cómo quedaría la y más 5. Y si despejamos de la segunda rama esta x, quedaría 5 menos y. ¿Cómo se vería esa transformación entonces? Se vería entonces de esta manera. ¿Ok? La veríamos de esta forma.
¿Cómo sería el rango? Fíjense lo curioso. El rango aquí en este caso sería, para la primera rama, y más 5, el rango sería para valores de y mayores o iguales que 0. Ella viene desde 0 hasta infinito. ¿Okay? Que sería, por supuesto, esta rama que está aquí, porque es como es el signo positivo que acompaña a la variable. Mientras que eh, la segunda rama solo solo existe entre valores de y comprendidos entre 0 y 5, es decir, entre 0 y 5 por acá. ¿Eh? Solamente este valor. Fíjense que aquí, bueno, el eje vertical corresponde a valores de x y el eje horizontal corresponde a valores de y. ¿Ok? Fíjense que también el valor 5 que tenemos aquí corresponde, tiene en común, que viene siendo como el término independiente de esas rectas, que es justamente el punto de corte con el eje vertical. Viene siendo 5 y es común para ambos. Pueden notar que es como que si nosotros agarráramos esta función y la acostáramos. Tiene esta forma. ¿Okay? Bien, después de hacer eso, entonces nosotros procedemos a deducir la función de masa, haciendo que, usando por supuesto la función de masa de Poisson, ya la conocemos, pero también considerando estos eventos, estas equivalencias de eventos que están aquí para poder definir apropiadamente esas funciones de masa. Fíjense, por ejemplo, para y igual a 0, ¿okay? La función de masa en Poisson sería simplemente la exponencial de menos 5, ¿verdad? Para valores de y igual a 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Con base en la función de masa de Poisson, lo que hay que hacer entonces es sumar estas dos probabilidades en Poisson de que x sea igual a 4 con la probabilidad de que x sea igual a 6. Y así sucesivamente para los demás valores de y. Y eso es justamente lo que ocurre en este caso, en esta rama que tenemos aquí de la función de masa. Estamos usando la función de Poisson y por supuesto donde va x se sustituye por la rama, ¿verdad? La primera rama de la variable. Y donde va aquí, en la otra probabilidad se sustituye por la otra rama, la rama de abajo. ¿Ok? Fíjense que esta sería la variable de Poisson. ¿Ok? La función de masa de Poisson, pero usando la primera rama de y. Y esta sería la misma función de Poisson, ¿ok? Pero utilizando la segunda rama. ¿Ok? Y así es como podemos nosotros hacer la deducción de esta rama de la función de masa. Hay una siguiente rama de Poisson, pero entonces aquí como la función sí es inyectiva, ¿ok? Si es inyectiva a partir de 6, de y igual 6 en adelante, bueno, simplemente usamos la función de masa de Poisson, ¿verdad? Y sustituimos donde va la x, se sustituye por directamente la rama, en este caso la rama positiva, porque esa rama positiva ella existe hasta más infinito. Entonces sería y más 5, y más 5, ¿ok? Y exponencial de menos 5. ¿Ok? Por supuesto, esto también debería converger, por supuesto, a 1 cuando nosotros contemplamos, vamos desde y igual 0 hasta más infinito. ¿Ok? Graficamos, ¿verdad? Fíjense la forma que tiene la gráfica, por ejemplo, la gráfica de Poisson, bueno, clásica gráfica de Poisson, la función de puntos, y cuando lo llevamos a y igual 0, o perdón, cuando lo llevamos a la transformación de y, fíjense entonces la forma que adquiere. Cuando y es igual a 0, comparten la misma comparten probabilidades, ¿verdad? Pero fíjense que, por ejemplo, la probabilidad de que y sea igual a 1 es entonces la probabilidad, es la suma de dos probabilidades que hay aquí, es decir, la suma de la probabilidad de que x sea igual a 4 con la probabilidad de que x sea igual a 6 y así sucesivamente. Después, ya cuando y vale 6, ¿verdad? Es la probabilidad correspondiente a cuando x vale 11 y así sucesivamente. Pues porque justamente de 6 para abajo o de 11 para abajo los eventos son equiprobables justamente porque ahí en esa región la función sí es inyectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense el trabajo que requiere entonces armar estas funciones cuando la función ya no cumple en la región donde no es inyectiva.
Partimos de la función de masa original, pues lástima que no la tengo escrita por aquí, okay, pero bueno, pueden recordarla. Recuerden que la función de masa sería entonces lambda por t elevado a la x entre x factorial multiplicado por exponencial de menos lambda por t. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Cuando la función es no inyectiva, entonces hay que tomar en cuenta, por supuesto, hay que tomar en cuenta las ramas donde ocurre esa no inyectividad, pues por decirlo de algún modo. Y a partir de los valores en los que Y sí es inyectiva, bueno, se toma nuevamente la ecuación, pero solamente con aquella rama donde sí aplica la no inyectividad. Entonces fíjense que aquí con esto hay que estar muy pendiente de las regiones donde cumple inyectividad y donde no cumple inyectividad. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Continuamos. Ahora, ya con esto, ya hemos visto todos los casos de variables, de transformaciones de variables discretas. Infortunadamente, ese no es lo más difícil. Lo más difícil viene es cuando se da a continuación, cuando las variables son continuas, o peor aún, cuando las variables son mixtas. ¿Ok? Entonces aquí esto es más que todo como un calentamiento de lo que viene a continuación. Transformaciones de variables aleatorias continuas. ¿Ok? Casos de funciones biyectivas. ¿Ok? El método de análisis de eventos equivalentes en X y en Y, por supuesto, cambia porque no tiene sentido evaluar probabilidades puntuales. Recordemos que cuando la variable es continua, la probabilidad de que la variable tome un valor específico, un valor puntual, es cero, porque es la probabilidad de ese valor entre los infinitos valores en los que existe esa variable, en los que puede tomar esa variable. Todo va a cero. En lugar de ello, se evalúan probabilidades asociadas a intervalos o a regiones definidas por esos intervalos. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente de otras cosas, como por ejemplo, si la función es monótona creciente o si la función es monótona decreciente. Cuando la función es monótona creciente, fíjense qué pasa. El evento de que la variable x tome un valor específico, es decir, que sea menor o igual, es equivalente entonces en el eje vertical a que la variable y también sea menor o igual. Fíjense que conforme ella va creciendo en x, ¿ok? El evento en y se comporta de la misma manera, ¿ok? Conforme avanza el valor de x, también avanza el valor en y, ¿ok? Entonces, eso por supuesto, eso tiene sentido si y solo si la función es monótona creciente, tanto en ese dominio como en ese rango. Entonces, por lo tanto, cualquier evento que nosotros definamos de esta característica, de esta forma, va a ser equivalente tanto en X como en Y. ¿Ok? El hecho de que también sea monótona creciente o decreciente también es importante al momento de evaluar la prueba de la recta horizontal. Porque si nosotros trazamos una recta horizontal en cualquier punto, ¿verdad? Se va a cumplir por ser monótona, ¿ok? Por no haber máximos o mínimos, al ser monótona, nos garantiza el cumplimiento de la prueba de la recta horizontal. Entonces, por supuesto, eso nos ayuda a también establecer equivalencia de probabilidades, ¿verdad? En términos de probabilidades, equivalencia entre un evento de esta naturaleza, x menor que un valor dado, a y menor o igual a un valor dado en y. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando la función es monótona decreciente? Se sigue cumpliendo la prueba de la recta horizontal, pero fíjense qué sucede. Mientras el valor de x, ¿verdad? El evento x menor o igual que un valor dado, un valor x cualquiera, ¿verdad? Va a ser equivalente en todo caso es a que y sea mayor o igual que un valor de y dado. ¿Okay? Entonces, fíjense que mientras x crece desde menos infinito hasta un x dado, ese evento, cuando la función es monótona decreciente, es equivalente a que y vaya desde un valor dado de y hasta más infinito. ¿Okay? Fíjense que conforme avanza, si nosotros vamos siguiendo la trayectoria de la función, ¿ok? De izquierda a derecha, ¿verdad? Como es monótona decreciente, fíjense que lo que existe en x, ¿verdad? Cualquier valor que yo tome en x desde menos infinito hasta ese valor minúsculo, de x minúscula, cuando yo lo analizo en términos de la función, fíjense que si lo dibujo por acá, si yo me llevo esto para acá, es equivalente a esta región, a a un punto de esta región de y hasta más infinito. Si tomo otro punto de aquí, es equivalente también por acá. Si tomo otro punto por acá,
por aquí, y así sucesivamente. Cualquier valor que yo tome desde menos infinito hasta x va a caer en la región que va desde y hasta más infinito de y. ¿Ok? Entonces es al revés. ¿Ok? Dada la función de distribución acumulativa de x, la deducción de la función de densidad de y se puede llevar a cabo entonces de dos formas. ¿Ok? Fíjense que por supuesto esta forma ya nos está de alguna forma, ya nos está ya induciendo a que tenemos que hacer análisis con base a las funciones de distribución acumulativa, porque son justamente las que generan probabilidades a partir de regiones de este tipo. ¿Ok? En x. En f de x se sustituyen los valores de x por la expresión g a la menos 1 de y después se procede a derivar con respecto a y. Se deduce entonces f, la función de masa, ¿ok? De x, derivando la función de distribución acumulativa. Se sustituyen las x por la función de inversa de y se multiplica entonces por la derivada de g a la menos 1 de y, en valor absoluto, por supuesto. Esa es la derivada interna si se hace del modo anterior. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como nosotros podemos empezar a deducir funciones de masa, ¿ok? De y con base en la función de distribución acumulativa de x. ¿Ok? Vean el primer ejemplo. Sea x una variable uniforme continua en este caso. Como les había dicho cuando vimos las variables uniformes, la variable uniforme la vamos a aprovechar más en este tema de transformaciones de variables aleatorias. Uniforme en 0 y 1. ¿Ok? Y sea y esta transformación logarítmica, menos 2 logaritmo neperiano de x. Nos piden deducir entonces la función de distribución de probabilidades y la función de densidad. Recordemos que la función de distribución de y es una función f mayúscula y la función de densidad es la función f minúscula, pero en este caso de la y. Graficamos, primero que nada graficamos esta función, esta transformación, y vemos entonces que ella tiene esta forma. Por un lado, esta función es sobreyectiva porque tiene rango desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Aquí no hay problema. Y también fíjense que la función presenta, ¿ok? Cumple con la prueba de la recta horizontal, por lo tanto es inyectiva. Al ser sobreyectiva e inyectiva, podemos concluir que la función es biyectiva. Además, vemos que es monótona decreciente. Por lo tanto, los eventos x menor o igual que un valor dado de x va a ser equivalente a y mayor que un valor dado de y. ¿Ok? Entonces, procedemos entonces a definir la función de distribución acumulativa, pero en este caso de la x. Si me dicen que es uniforme continua, la función de distribución acumulativa, ¿cómo será? La función de distribución acumulativa sería 0 para valores de x menor que 0. Va a ser una recta x, y igual a x, ¿ok? Para valores comprendidos entre 0 y 1, cerrado en 0, abierto en 1. Y va a valer 1, por supuesto, una constante 1 para valores de x mayor o igual que 1. ¿Ok? Recuerden entonces cómo se dibujan. Ya viene desde menos infinito hasta 0, luego es una recta y después viene así. ¿Ok? Esa es pues la función de distribución acumulativa. La función de masa, por supuesto, todos sabemos que vendría siendo una recta horizontal, comprendida entre 0 y 1. La función de distribución de probabilidades en y entonces se deduce a partir de, con base en el comportamiento monótono decreciente de la transformación dada. Es decir, el evento x menor que un valor dado de x equivale a la variable y mayor que un valor dado de y. Por lo tanto, la probabilidad de este evento en x es equivalente a la probabilidad de este evento en y. Planteado en términos de las funciones de distribución de probabilidades de ambas variables aleatorias, entonces fíjense que la, la f de x, es decir, la función de distribución acumulativa en x es equivalente al complemento de la función de distribución acumulativa en y. De manera que si nosotros despejamos la función de distribución acumulativa en y es equivalente a 1 menos la función de distribución acumulativa en x. Simple, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es plantear la función de distribución acumulativa en y, que sería 0, o esta primera rama. Y después sería 1 menos la exponencial
de menos 0.5 en y. ¿Pero de dónde sale esto? Bueno, simplemente recuerden que hay que agarrar y despejar, ¿ok? Hacer el despeje de este logaritmo. El despeje de este logaritmo, ¿verdad? El despeje de la x es entonces exponencial de menos 0.5 de y. Donde, por supuesto, si la función de distribución acumulativa en x es x directamente, al sustituir por esta ecuación que tenemos acá, nos da entonces como resultado esto. Pero por el análisis de la equivalencia de eventos, tanto en x como en y, entonces llegamos a la conclusión de que la función de distribución acumulativa es el complemento de la función de distribución acumulativa en x. ¿Ok? Se nos da este resultado. Pero esto es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la función es monótona decreciente. ¿Ok? Hacia la función monótona decreciente llegamos a esta expresión. Los intervalos entonces de existencia de f de y se deducen fácilmente con base en las propiedades de la función de la función de distribución. Es igual a 0 para y menor que 0 y es igual a 1 menos exponencial de menos 0.5 de y para y mayor o igual que 0. Cuando y tiende a infinito, entonces el límite es 1. ¿Ok? Entonces, podemos concluir tranquilamente que esto cumple con los criterios de una función de distribución acumulativa. Ahora, para obtener la función de densidad de y, ¿ok? Que es el equivalente a función de masa si y fuese una variable discreta, tenemos dos formas. La primera de ellas es derivar directamente, ¿ok? La función de distribución acumulativa que acabamos de deducir, ¿verdad? Y el segundo método es agarrar la función de densidad de x, sustituir donde va la x, se sustituye por la transformación, ¿ok? Por la transformación inversa, y después multiplicar por el valor absoluto de ¿qué? De la derivada de esa transformación, ¿ok? Y de esa forma, entonces, deberíamos llegar exactamente al mismo resultado. Si nosotros derivamos directamente esta función, llegamos a esta expresión. Si nosotros agarramos la función de masa, ¿ok? Oh, perdón, la función de, bueno, la función de masa, exactamente. La función de masa y donde va la x se sustituye por la y y después se multiplica por la derivada. En este caso, la función de masa viene siendo ¿qué cosa? Una constante. Esa constante, cuando nosotros agarramos y la multiplicamos por la derivada de la transformación, la derivada de la transformación viene siendo esta misma que está aquí, nos da entonces este resultado. ¿Ok? Bien, entonces como pueden ver, aquí está el desarrollo del método 2. Bien, entonces finalmente la función de masa viene siendo una función exponencial. 0.5 exponencial de menos 0.5 en y. ¿Ok? Sería entonces una función exponencial, podemos ver, es una distribución exponencial de parámetro alfa 0.5. Entonces, son unas cosas interesantes que pasan cuando hacemos transformaciones de variables aleatorias. En x se comporta como una variable de tipo uniforme, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo de transformación que hacemos, ¿verdad? En y se puede comportar como una exponencial, pero por supuesto eso solo ocurre porque se cumple, porque tiene esta transformación. Si la transformación fuese de otra naturaleza, entonces la variable en y tendría un comportamiento probabilístico distinto, seguiría otro modelo. Quizás un modelo que a lo mejor no sigue alguna de las reglas que ya vimos anteriormente. ¿Ok? Esas son las cosas interesantes que tienen las variables, las transformaciones de variables aleatorias. Tenemos este ejemplo número 2. Bueno, ya son las 11:04. No quisiera de repente prolongarme más porque ya hay estudiantes que de repente tienen otros compromisos, pues, clases de a las 11. Vamos a dejarlo entonces hasta acá, ¿ok? Y entonces el jueves, para compensar que la clase empezó muy tarde hoy, vamos a arrancar el jueves entonces a las 12:30, ¿de acuerdo? Para tratar de aprovechar lo máximo posible. Dependiendo de cómo vaya el ritmo el jueves, pues bueno, hacemos un break o algo por el estilo, un break de 5 o 10 minutos para descansar un poquito. Bien. Bueno, muchachos, esto vamos a dejarlo entonces hasta acá, ¿de acuerdo? Muchas gracias entonces por la asistencia, por prestar atención, por anotar entonces, recuerden anotar en el chat ¿cómo se llama? La asistencia, nombre, cédula, ok, muchas gracias de antemano. Y bueno, de verdad, disculpen el retraso.
tenía ganas de quería llegar a tiempo hoy, pero bueno, tuve ese inconveniente con la computadora de la casa. ¿Okay? Tenía que prestarle asistencia a mi esposa. Bueno, nada, nos vemos entonces el jueves, seguimos en contacto por el WhatsApp y bueno, que estén muy bien entonces. ¿Okay? Bueno, hasta luego.